Estuve enamorado en silencio de la chica más popular del campus durante 3 años enteros, sin haber cruzado jamás una palabra con ella. Así que decidí dibujarla como protagonista de mi cómic en línea, dándole el papel de heroína en mi historia, como una forma de satisfacer mis extrañas fantasías. Jamás imaginé que un día, al abrir la puerta de mi departamento, esa misma chica, la musa de mis sueños, se convertiría en mi compañera de piso. Justo cuando discutía acaloradamente en línea con mi editor, el señor Luis, sonó mi celular. «Mi niño, ¿no te da miedo vivir solo fuera de casa? Mamá te consiguió una compañera de cuarto. Es una chica guapísima». Era mi madre, siempre tan impredecible. No me dio tiempo de responder, colgó de inmediato, dejándome con la cabeza hecha un lío. ¿Miedo de vivir solo? Por favor. Soy un hombre hecho y derecho. Y si vamos al caso, vivir con una chica debería ser más seguro, ¿no? Aunque, pensándolo bien, ¿qué clase de mujer aceptaría compartir departamento con un desconocido? ¿Qué se traía mi madre entre manos? Mientras refunfuñaba, sonó el timbre. No hacía falta adivinar, debía ser la nueva compañera. Me sentí incómodo, pero no podía simplemente ignorar la puerta. Al pasar frente al espejo del pasillo, vi mi rostro ojeroso y mi barba desordenada. Entonces, se me ocurrió una idea para espantarla. Me despeiné a propósito, dejándome el cabello como un nido de gallina, y me unté restos grasientos de la comida del mediodía en la camiseta. Solo entonces, con el dedo en la nariz, me dirigí a abrir la puerta. Apenas la abrí, me recosté con desgano contra el marco. Una suave brisa perfumada me envolvió. Frente a mí, de pie, estaba una mujer alta, de sonrisa encantadora y mirada brillante. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía ser? ¿Isabel? Ella también pareció sorprendida. La sonrisa en sus labios se desdibujó. Nos quedamos mirándonos en silencio durante unos segundos eternos. Fue ella quien rompió el hielo. «Disculpa, ¿aquí es donde están alquilando una habitación?». Forzó una leve sonrisa, pero desvió la mirada, evitando mis ojos. Continuó. «Ya hablé con la dueña. Me dijo que viniera a ver el lugar, si todo estaba bien, firmaría directamente contigo». Mi rostro pasó por 1000 expresiones en cuestión de segundos. Excepto mi familia, todos a mi alrededor sabían que llevaba 3 años enamorado de Isabel. Durante todo ese tiempo, jamás me atrevía a acercarme, ni a pedirle su número, ni siquiera a saludarla. Solo me limitaba a observarla desde lejos, en silencio. Y por las noches, cuando todo estaba en calma, la dibujaba en mi cómic, como una forma silenciosa de expresar mi amor. Muchos pensaban que era un cobarde. Pero lo que no sabían era que, en todos esos días espiándola, había visto cómo rechazaba sin piedad a todo tipo de pretendientes, por más brillantes que fueran. Si ni ellos lograban tocar su corazón, ¿qué sentido tenía que yo me expusiera al ridículo? Mi amor por ella, después de todo, no tenía por qué involucrarla. Me perdí en mis pensamientos. Cuando volví en mí, Isabel ya se estaba disculpando. «Perdón, ¿me habré equivocado de lugar? Si es así, dime y me retiro de inmediato». Al escuchar que pensaba irse, me entró el pánico. «¡Espera!», exclamé, sin pensar, pero luego me quedé sin saber qué decir. Si hubiera sabido que la nueva inquilina era Isabel, aunque no hubiera tenido tiempo de arreglarme, jamás se me habría ocurrido presentarme de forma tan desaliñada a propósito. Me encontraba en una situación comprometida. Las palmas de mis manos sudaban, la vista se me nublaba por momentos y no me atrevía a mirarla directamente al rostro. Finalmente, apreté los dientes, y con voz grave y fingiendo un acento regional que ni yo mismo sabía de dónde había salido, solté. «No, no se equivocó. Esta casa es de mi hermana. Yo acabo de llegar del interior a visitar a mi sobrino. No sabía nada de este asunto del alquiler». Los hermosos ojos de Isabel reflejaban una lucha interna. Inconscientemente, se ajustó la correa del bolso al hombro, y con cierta duda, preguntó. «Entonces, ¿la habitación sigue disponible? ¿Con quién debo firmar el contrato?». «Yo puedo firmarlo en su lugar», respondí con rapidez. «Mi sobrino salió por unos asuntos. ¿Por qué no revisas primero el lugar? Si te convence, luego hablamos del resto». Temía que Isabel se asustara y se marchara, así que ni siquiera me atrevía a respirar con normalidad. Me sentía al borde del colapso. Por suerte, tenía nervios de acero y aceptó. Cuando se remodeló el departamento, mi madre, preocupada por mi escasa capacidad para cuidar de mí mismo, mandó acondicionar ambas habitaciones como dormitorios, con la intención de venir a atenderme. Yo me negué rotundamente,
así que la habitación secundaria quedó vacía y cerrada desde entonces. Nunca me molesté en limpiarla. Al abrir la puerta, una nube de polvo nos cubrió el rostro a ambos. Me sentí tan avergonzado que empecé a hacer gestos nerviosos. Isabel frunció el ceño, y su mirada se volvió opaca. Solté una risa forzada. Todo es culpa de mi hermana. No me avisó que vendría alguien. Si lo hubiera sabido, habría limpiado con tiempo. Isabel me lanzó una mirada extraña y preguntó: «Aquí solo hay 2 habitaciones. Si tu sobrino vive en una y esta otra lleva tiempo sin usarse, ¿dónde has estado durmiendo estos días?». Tal vez fue una pregunta casual, pero yo, con la conciencia intranquila, sentí que me estaba poniendo a prueba, como si sospechara de mi identidad. Desvié la mirada hacia el techo y seguí improvisando. Cuando llegué le dije a mi sobrino que solo me quedaría unos días. No valía la pena preparar otra cama. Así que estos días hemos estado compartiendo la suya. Total, su cama es grande, mide 2 metros. Cabemos los 2 sin problema. Isabel no insistió más, pero en lugar de entrar a mi habitación, se dirigió directamente al baño. Ahí supe que estaba en problemas. Si entraba, todo se vendría abajo. Me adelanté y me planté frente a la puerta. Está un poco desordenado. ¿Por qué no ves otra parte primero? Pero Isabel no se dio por vencida. Se asomó por la rendija, intentando mirar dentro. Me sentía como si estuviéramos jugando al escondite, y ella disfrutara descubriendo mi farsa de tío. Al final, no logró salirse con la suya y accedió a seguir con el recorrido. El resto de la visita transcurrió sin incidentes. Hasta que, al firmar el contrato, Isabel se quedó mirando mi firma con una expresión extraña. «Disculpe, ¿usted siempre firma así?». Respondí, confundido. Alcé la vista hacia el contrato en sus manos, y al ver lo que había escrito, no pude evitar estremecerme. Tenía la costumbre de firmar cada capítulo de mi cómic con mi seudónimo artístico. Sin pensarlo, por puro reflejo, había firmado el contrato con ese mismo nombre. Aunque mi caligrafía era bastante caótica, y probablemente Isabel no reconocería el seudónimo, lo que me delataba eran los 2 pequeños dibujos de gallos con peinado al medio que siempre acompañaban mi firma. Verlos ahí, en un documento legal, resultaba francamente vergonzoso. Empecé a sudar frío, buscando desesperadamente una excusa. Yo soy maestro de obra. Y practico artes marciales tradicionales. Nuestro maestro exige que cada firma lleve un símbolo distintivo. Este es el mío. ¿Qué le parece? ¿Está bien dibujado? Mi voz se alzó más de lo necesario, casi gritando. Isabel se sobresaltó, dio un paso atrás y se cubrió el pecho con el contrato, forzando una sonrisa. «Está bien. Muy original». Se le escapó el gallito, dijo, con una sonrisa tensa. Al escuchar su comentario, me traicionó el subconsciente. ¿Le gustó? Si quiere, le enseño a dibujar uno también. Fue la gota que colmó el vaso. Isabel me echó del departamento con una mezcla de vergüenza y fastidio. Yo, muerto de la humillación, dejé un juego de llaves en un lugar visible del salón y salí corriendo. Me quedé largo rato en la calle, dejando que el viento frío me despejara las ideas. Fue entonces cuando tomé una decisión: iba a conquistar a Isabel. Aunque fracasara, al menos no me quedaría con el arrepentimiento. Pasé varias horas fuera, y cuando regresé, ya no era el mismo. Me había transformado por completo. Desde el peinado hasta la ropa, no quedaba ni rastro del personaje del tío. Al entrar, noté que la casa también había cambiado. Todo estaba ordenado, limpio, incluso los rincones más olvidados brillaban. Sin embargo, Isabel no estaba. En su puerta había una nota adhesiva que decía: «Mañana me mudo definitivamente. Haré algo de ruido, así que no te levantes tarde, negrito». Ese tono juguetón me heló la sangre. Era imposible que ese mensaje estuviera dirigido a mi supuesto tío. ¿Acaso ya me había reconocido? ¿Y todo este tiempo solo estaba siguiéndome el juego? No, no podía ser. Era imposible que me hubiera identificado. En la universidad, cada vez que coincidíamos en algún lugar, yo hacía todo lo posible por pasar desapercibido. ¿Cómo iba a recordar a alguien tan irrelevante como yo? Mientras me perdía en esas cavilaciones, sonó el teléfono. Era mi madre. «Mi niño, ¿y qué tal la chica de hoy? ¿A poco no está preciosa? Si llegara a ser mi nuera, mi vida estaría completa». No esperaba menos de mi madre, siempre tan directa, y esta vez, en perfecta sintonía con mis pensamientos.
Lástima que no supiera que yo me había presentado ante Isabel como su hermano, es decir, como un tío ficticio. En otras palabras, Isabel ni siquiera había conocido al verdadero yo. De pronto me asaltó el pánico. ¿Y si mi madre le insinuaba algo? ¿Y si le decía, ¿qué opinas de mi hijo? Y ella respondía, ¿cuál hijo? Yo solo conocía a su hermano. Eso sería mi final. Así que me apresuré a negarlo todo. Mamá, ¿qué estás diciendo? No tengo ningún interés en ella. Me parece normal. No, mejor dicho, no me genera absolutamente nada. Sin darme cuenta, levanté la voz más de lo debido, lo que solo hizo que sonara más inseguro. Mi madre, como era de esperarse, estalló de inmediato. Una mujer tan guapa viviendo contigo y me dices que no sientes nada. Hijo, dime la verdad, ¿no será que tienes problemas con tu orientación? Mira que yo soy una madre moderna, puedo entenderlo, pero hoy me das una respuesta clara. Te la pasas encerrado en casa chateando con ese amigo tuyo, y encima es hombre. ¿No me digas que eres gay? Me quedé sin palabras. Solo por discutir todo el día con Luis, mi editor, ¿ya me había malinterpretado así? Mi madre seguía hablando sin parar, cada vez más exaltada. Cuando por fin terminó de desahogarse, colgó el teléfono, dejándome solo, completamente desconcertado. En la pantalla de mi computadora aún estaba abierto el chat donde discutía con Luis. Y mi capítulo de hoy, apenas tenía un par de líneas esbozadas. Desde la preparatoria había estado publicando cómics en línea de forma intermitente, sin mayor repercusión. Todo lo hacía por amor al arte. Pero en los últimos 6 meses, mi serie en línea, titulada La chica más popular es mi vecina, había explotado inesperadamente. El protagonista, un joven tímido y torpe, se volvió viral. Tras firmar contrato con la plataforma, no he dejado de actualizar ni un solo día. Respiré hondo, me sacudí el mal humor y volví a concentrarme en el nuevo capítulo. Pero al tomar el lápiz, no pude evitar recordar aquella tarde de primer año, cuando asistí a una clase abierta en un aula común. Como siempre he sido algo perezoso, elegí un asiento junto al pasillo para poder entrar y salir con facilidad. Poco después, Isabel y algunas chicas de otra facultad entraron riendo, cada una con una bebida en la mano. Eligieron los asientos del otro lado del pasillo. No sé si Isabel también era perezosa, pero terminó sentándose justo frente a mí, separada solo por ese estrecho pasillo. Aún así, no me atreví a mirarla. Estaba concentrado en mis bocetos. Mi compañero de cuarto, Daniel, no dejaba de susurrarme al oído. Mira, es Isabel. La misma que acaba de ser elegida como la chica más guapa del campus en el muro de confesiones. En persona es aún más hermosa que en las fotos. Si me hablara aunque sea una vez, no me importaría no tener novia en toda la universidad. Yo ya no lo soportaba. Pensaba, con lo tímido que eres, ¿quién te va a hacer caso? Pero entonces, una voz dulce interrumpió mis pensamientos. Hola, compañero. Compré un té kun abajo. ¿Quieres uno? Levanté la cabeza y vi a una chica hermosa, de pie en el pasillo, extendiéndome una bebida. A mi alrededor, se escucharon suspiros y murmullos. Todos nos miraban. Yo no entendía nada. Me convertí, sin quererlo, en el centro de atención. Y aunque la chica que me había puesto en esa situación era deslumbrante, no me sentía nada cómodo. Daniel, indignado por mi reacción pasiva, me dio un par de palmadas en la espalda. Bastante fuertes, por cierto. No estaba preparado. Solté un grito agudo, como un gallo asustado. La clase entera estalló en carcajadas. Me sentí humillado y, por reflejo, bajé la cabeza. Dejé a la chica plantada. Daniel, aún más molesto, me golpeó de nuevo por la espalda. ¿Qué te pasa? La chica más guapa del campus te está dando un té. Acéptalo ya. Fue entonces cuando caí en cuenta, ella era Isabel, la nueva reina del campus. Pero eso solo me confundió más. ¿Cómo podía una belleza de ese nivel interesarse en alguien tan común como yo, un simple ciudadano de a pie? Seguro me había confundido con otra persona. Al ver que no reaccionaba, Isabel no se mostró incómoda. Al contrario, con firmeza me colocó el té en las manos. Pruébalo, dijo. El té kun está delicioso. Y justo cuando se daba la vuelta, me lanzó una última advertencia. Recuerda mirar el kun antes de beber. Rápido. Cuanto antes, mejor. Su voz tenía un tono juguetón, con una entonación ascendente que la hacía aún más encantadora. Luego regresó tranquilamente a su asiento.
Daniel se acercó de inmediato, furioso. «Eres un tonto. ¿De verdad no entiendes nada? La chica más guapa del campus te da un té. Aunque tuviera lo que fuera dentro, tendrías que beberlo con una sonrisa». No le respondí. Pensé que estaba delirando. Pero entonces soltó una exclamación y se echó a reír con una expresión perversa. «Con razón vino a darte ese té cuncún. Tu cierre está roto». «Hola, flamenco». Me quedé helado. Estaba muerto socialmente. Un estudiante universitario con boxers de Pokémon, con la cremallera rota y la ropa interior al descubierto, y encima, advertido con amabilidad por la chica más popular del campus. Pensé que cualquier persona con un mínimo de dignidad jamás volvería a presentarse ante Isabel. Y si un día me preguntaba, «¿Tú eres el chico del otro día, el de la cremallera rota y el grito de gallo?». Aún así, su aparición me dio una avalancha de inspiración para mi cómic. Dibujé como si las ideas fluyeran solas, completando un capítulo entero con trazos firmes y fluidos. Cuando miré el reloj, ya eran más de las 8 de la noche. Pedí algo de cenar y subí el capítulo a la plataforma. Seguí trabajando hasta agotar toda mi inspiración. Cuando terminé, eran ya las 3 de la madrugada. Subí el nuevo episodio al panel de autores y programé su publicación. Luego, sin pensarlo demasiado, dejé un comentario fijado en la sección de lectores. ¿Cuándo la protagonista de mi cómic podrá convertirse en la protagonista de mi vida? A la mañana siguiente, como era de esperarse, me levanté tarde. Para entonces, los trabajadores de la mudanza ya se habían ido. Isabel había sido demasiado considerada, incluso temía que el ruido me despertara. Cuando salí de mi habitación, me sorprendió verla aún en la sala. Estaba pensando si debía presentarme de nuevo, ya que hoy yo era el sobrino de ayer. Pero Isabel me saludó como si nada. «¿Trasnochaste anoche?». Asentí con torpeza, sin saber qué decir. Me sentía culpable. No me atrevía a preguntarle si había descubierto que el tío de ayer era en realidad yo. Para no parecer un vago sin oficio, improvisé una excusa. Un cliente me presionó mucho, así que anoche tuve que quedarme trabajando en un diseño. Me rasqué la cabeza con nerviosismo. Durante la universidad estudié diseño de interiores, y ahora, en mi último año, estaba haciendo prácticas. De hecho, junto con algunos compañeros, habíamos fundado una pequeña empresa de decoración. La compañía apenas comenzaba, y los encargos eran escasos. Como diseñador principal, rara vez tenía oportunidad de demostrar mis habilidades, así que me refugiaba en la excusa del trabajo remoto para quedarme en casa sin salir siquiera al pasillo. Entre las trasnochadas y el exceso de cigarrillos, mi voz se había vuelto áspera, como si me hubieran arrastrado por el suelo. Isabel me miró divertida y dijo: «Si te duele la garganta, toma un caramelo de menta. Y si estás resfriado, ve al médico. Yo tengo que seguir con mis cosas». Con una caja en brazos, se dirigió a su habitación. Al pasar frente al baño, se volvió y añadió: «Apúrate a lavarte la cara. En un rato lo voy a usar». No reaccioné hasta que ella ya había cerrado la puerta. Ese tono tan familiar, era imposible no pensar de más. Cuanto más lo analizaba, más me inquietaba. ¿Y si en realidad ya sabía que yo era el supuesto tío? Salí del baño tras asearme y vi el montón de cajas y objetos en la sala. Me sentí animado. ¿No era esta la oportunidad perfecta para lucirme? Pero no quería parecer entrometido, así que decidí preguntarle antes de tocar sus cosas. Me acerqué a su habitación. Isabel estaba organizando su armario, de espaldas a la puerta. Toqué suavemente. Cuando se giró, me adelanté. ¿Necesitas ayuda? Cualquier cosa pesada o molesta, puedes mandarme a hacerla. No había terminado de hablar cuando una voz arrogante me interrumpió. ¿Tú eres el compañero de piso de Isabel? Recién entonces noté que había un joven sentado en una silla junto a la ventana. Al verme entrar, se levantó de inmediato y se colocó frente a Isabel, como si quisiera protegerla. Me escaneó de arriba abajo con desdén y dijo: «Conmigo aquí, no hace falta que vengas a hacerte el simpático». Mi primer impulso fue responderle con sarcasmo, pero al observar su estatura, su rostro bien definido y su ropa de marca, no pude evitar admitir que, parado junto a Isabel, hacían una pareja bastante atractiva. Sentí una punzada de decepción. ¿Apenas unos meses sin verla y ya tenía novio? Siempre creí que Isabel era una mujer independiente, enfocada en su carrera. Desde primer año, aprovechaba cada momento libre para hacer trabajos de medio tiempo. El que más realizaba, y el que mejor pagaba, era como modelo de fotografía.
Dentro y fuera del campus, nunca le faltaron pretendientes, chicos populares, genios académicos, jóvenes empresarios, herederos, de todo tipo. Pero ella siempre había sido firme en sus principios. Nunca aceptaba regalos ni favores. Se ganaba la vida con su propio esfuerzo. No entendía qué tenía de especial ese tipo frente a mí para haberse convertido en la excepción. Lo admito, sentí celos. Apreté los puños sin darme cuenta y, con un tono desafiante, solté. ¿Qué pasa? ¿Van a vivir juntos? Apenas lo dije, quise darme una bofetada. ¿Qué clase de comentario era ese? Sonaba como si estuviera menospreciando a Isabel. Ella se quedó perpleja por un instante. Un leve rubor tiñó sus mejillas pálidas. En cambio, el joven a su lado esbozó una sonrisa ambigua. Alzó la mano, intentando rodearla con el brazo, pero justo en ese momento Isabel se apartó con naturalidad, dejándole abrazando el vacío. ¿Te refieres a John? Bromeó ella. Él no cuenta. Es demasiado alto, ocupa mucho espacio. No como mis pequeños adorables, caben todos en una sola caja. Mientras hablaba, se agachó a rebuscar entre las cajas del suelo y sacó un peluche con forma de gato. Me lo entregó directamente, colocándolo en mis brazos. Esta es mi hija, la gran mandarina. ¿Podrías cuidarla por mí un momento, señor? Me sonrió con picardía, como si nada hubiera ocurrido entre nosotros. Todo lo incómodo de antes se desvaneció con una sola frase. Esa era una de las cualidades que más admiraba en ella, su capacidad para pasar página con elegancia, su tacto, su calidez. Escucharla hablar era como sentir una brisa suave en pleno verano. El peluche en mis brazos me resultaba extrañamente familiar, pero no tuve tiempo de examinarlo. El joven, que había quedado con el gesto suspendido, retiró la mano con fastidio y volvió a acercarse a Isabel. Solo estaba bromeando, dijo con tono seco. Ni siquiera lo conozco. No hace falta que le expliques nada. Su voz destilaba hostilidad. El mensaje era claro, no te acerques más. Isabel, incómoda, volvió a apartarse ligeramente, dejando claro que no le agradaba su cercanía. Al ver que él insistía en no despegarse de su lado, Isabel, con una sonrisa forzada, le entregó también un peluche. Aquí tienes a Zillin. Ya sé que te molestó que no te diera uno. Ahora puedes sentarte, ¿sí? Tengo demasiadas cosas que ordenar y no puedo estar pendiente de ti. No era eso lo que quería decir, replicó él. Es broma, lo interrumpió Isabel, con una sonrisa conciliadora. Ya sé que no eres así. Entonces déjame ayudarte. Tú solo dime qué hacer y yo lo haré, insistió él. No, respondió ella con firmeza. No toques mis cosas. En ese momento, me sentí invisible. Como tantas veces en la universidad, tan cerca de Isabel, y sin embargo, tan lejos de su atención. Pero ella, siempre atenta a los sentimientos ajenos, notó mi incomodidad. Dejó lo que estaba haciendo y me presentó. Él es John, nuestro supervisor de departamento. Puedes llamarlo simplemente John. Aunque parezca serio, es una buena persona. Siempre cuida de los becarios. Como sabía que me mudaba cerca de la universidad, y vive por aquí, insistió en venir a ver cómo estaba. No pienses mal. Mientras hablaba, empecé a atar cabos. John no parecía su pareja. Más bien, daba la impresión de ser uno de esos jefes que se aprovechan de su posición para acercarse a sus subordinadas. Isabel, que aún trabajaba bajo su supervisión, no podía permitirse un conflicto directo. Tal vez por eso había buscado un compañero de piso varón, una forma sutil de marcar límites. La sangre me hervía. Si no hacía algo ahora, ¿cómo podía considerarme un hombre? Dejé el peluche a un lado, avancé con decisión, y sin previo aviso, tomé la mano derecha de John con ambas mías. Con una expresión entusiasta, exclamé. Mucho gusto, mucho gusto. Me llamo Víctor. Fui compañero de Isabel en la universidad. Ya nos habíamos cruzado antes en el campus. ¿No le parece curioso? Una ciudad tan grande como C, y justo viene a alquilar en mi casa. Es como si el destino nos hubiera unido con un hilo invisible, ¿no cree? John retiró la mano con lentitud, como si apartara un insecto molesto, y me miró con desdén. Víctor, supongo que ya estás haciendo tus prácticas, ¿verdad? Entonces deberías empezar a reconocer tu lugar. No confundas tu posición. Hay cosas en las que no deberías involucrarte. No te metas donde no te llaman. Este mundo es complicado, y no sabes cuándo podrías toparte con alguien que no puedes permitirte provocar.
Sus palabras estaban cargadas de desprecio. Incluso Isabel no pudo soportarlo y se apresuró a intervenir. Ya está bien. Sé que lo dices por su bien, pero ahora no estamos en la oficina. ¿Podrías dejar de actuar como si fuera su jefe, John? John me dirigió una sonrisa despreocupada. ¿De verdad? Supongo que tengo una forma muy directa de hablar. Víctor, no te lo tomes a mal. Pero su mirada seguía rebosante de superioridad. Yo hervía por dentro, pero no quería rebajarme a su nivel. Así que forcé una sonrisa bobalicona. No me molesta. ¿Por qué habría de molestarme? Si uno llega a ser líder y ni siquiera puede hablar con libertad, ¿quién querría esforzarse por ascender y obtener más poder? Aunque claro, un buen líder sabe mantener cierta distancia con sus subordinados. De lo contrario, bastaría con que alguien malintencionado hablara de más para que, de un día para otro, dejara de ser líder. Además, el contrato de arrendamiento está claro. El nombre del inquilino está perfectamente especificado. Usted, que ha visto mundo, debe saber lo que significa un contrato, ¿verdad? Hoy ha venido a ayudar, y se lo agradezco. Pero si empieza a venir con frecuencia sin mi consentimiento, ya no será solo una cuestión de cortesía, sino también un asunto legal. En la empresa usted es el jefe. En mi casa, por favor, actúe conforme al contrato. ¿No le parece justo? ¿Sarcasmo? También sé usarlo. Si no hubiera sido porque, de reojo, vi a Isabel tapándose la boca para disimular la risa, probablemente habría seguido soltando más discursos. Tanto así que, con el tiempo, John perdió la compostura. Sus comentarios se volvieron cada vez más inapropiados. Cuando Isabel mencionó que yo estudiaba diseño de interiores, él intervino con sorna. ¿Diseño de interiores? Tengo entendido que eso es cosa de chicas. ¿Eras el único hombre en clase? Luego, al enterarse de que trabajaba desde casa, soltó con tono burlón. Vaya, no lo aparentas. ¿Así que eres un ermitaño? Aunque eso sí, te arreglas bastante bien. No es que no supiera defenderme, pero con Isabel presente, mis pensamientos iban siempre un paso atrás. Cuando por fin lograba ordenar una respuesta, ella ya había intervenido para suavizar la situación. Al final, ambos nos cansamos. Isabel dejó de hablar, y yo también. El ambiente se volvió tenso. Sabía perfectamente que mientras yo permaneciera en su habitación, John seguiría buscando conflicto. Para no incomodar a Isabel, inventé una excusa y regresé a mi cuarto. Me senté frente al ordenador. Al abrir mi cómic, lo primero que vi fue el comentario fijado de la noche anterior. Justo debajo, un nuevo mensaje destacaba entre todos. Estás sonámbulo. Ya no distingues entre el cómic y la realidad. Reconocí de inmediato ese tono sarcástico. Al revisar el ID, confirmé que era la cuenta secundaria de Luis, mi editor. Él también era de lo más poco fiable. No había una sola serie bajo su supervisión que no hubiera sido víctima de su lengua afilada. Esta vez, su comentario provocó una oleada de respuestas por parte de los lectores. Algunos incluso se burlaban de él, llamándolo soltero eterno y diciendo que hasta en los cómics tenía que desquitarse. Gracias a su papel de antagonista, muchos lectores comenzaron a animarme en los comentarios, dándome consejos de todo tipo. ¡Ánimo! Si no te atreves, mejor ni lo intentes. Emborráchala y que pase lo que tenga que pasar. Aunque algunos eran absurdos, no pude evitar sonreír. La nube gris que tenía encima se disipó un poco. Cuando por fin me di cuenta de que era hora de almorzar, Isabel ya se había marchado con John. No me quedó más remedio que pedir comida a domicilio. Por la tarde, como no regresó, bajé solo al supermercado y compré una gran cantidad de sus aperitivos favoritos. Al anochecer, aún no había vuelto, pero para mi sorpresa, recibí una solicitud de amistad suya en WeChat. La acepté de inmediato y aproveché para preguntarle: ¿vas a cenar en casa esta noche? Ella respondió: ¿te refieres a pedir comida juntos otra vez? Ayer eché un vistazo a la cocina y no vi señales de que se haya cocinado nada, ¿eh? Me quedé sin palabras. Intenté redirigir la conversación. Fui al supermercado esta tarde y compré demasiados aperitivos. ¿Te gustaría ayudarme a terminar algunos? Isabel respondió con tono juguetón. ¿Y tú, tío? Su hijo aún debe de ser pequeño. Podrías pedirle que se los lleve cuando regrese, ¿no? Quise lanzar el móvil por la ventana. ¿Es que no podía olvidarse de ese supuesto tío? Siguió escribiendo. Esta noche tengo trabajo. Probablemente vuelva tarde. No olvides dejarme la puerta abierta.
No especificó en qué consistía ese trabajo, pero podía imaginarlo. En la universidad, cuando no alcanzaba a llegar antes del cierre del dormitorio, casi siempre era porque tenía una sesión de fotos. Con el tiempo, al repetirse con frecuencia, la situación empezó a generar rumores malintencionados. Algunos llegaron a decir que estaba siendo mantenida. Me esforcé mucho por investigar y desmentir esas calumnias. Incluso, preocupado por su seguridad, alquilé en secreto un apartamento justo frente al suyo. Puede que sonara algo obsesivo, pero mientras pudiera verla regresar sana y salva cada día, me sentía tranquilo. Después, cuando nuestra empresa se trasladó al centro de la ciudad, el antiguo piso me quedaba demasiado lejos, así que me mudé a este pequeño apartamento. Jamás imaginé que Isabel, por motivos de prácticas profesionales, también se mudaría, y que terminaríamos compartiendo piso. Me sentía extrañamente frustrado. Bajé al supermercado con la intención de comprar unas cervezas. Vi una lata con etiquetas en inglés y la tomé sin pensar. Resultó que no era cerveza. Ni siquiera terminé la lata y ya había perdido el conocimiento. Cuando desperté, el sol ya brillaba con fuerza. Como de costumbre, me levanté en camiseta sin mangas y calzoncillos, y me dirigí al baño. Justo al abrir la puerta, nuestros ojos se encontraron. Isabel estaba frente al espejo, maquillándose. Un ojo ya delineado, el otro aún sin tocar. La escena era tan absurda como embarazosa. Lo siento, intenté decir, pero los nervios me paralizaron. Ni siquiera fui capaz de pronunciar una disculpa decente. Al mirar mi reflejo en el espejo, me di cuenta de que tenía la barba desordenada y el cabello hecho un desastre, como un nido de gallina. Incluso mi expresión recordaba vagamente a la de mi supuesto tío. Maldije en silencio. Isabel, entrecerrando los ojos, me miró con expresión difusa y preguntó: «¿Víctor? ¿Eres tú?» Me quedé mudo, temiendo haber sido descubierto. Pero entonces, ella sonrió con cierta incomodidad y dijo: «Perdona, tengo miopía severa. Mientras me lavaba la cara, se me cayó una lentilla. Ahora mismo no veo nada. ¿Podrías ayudarme a volver a mi habitación?» Abrí los ojos con asombro. ¿Así de fácil? ¿Y yo sin saber que Isabel tenía una miopía tan fuerte? 3 años de observación y no había notado ese detalle. Mi labor de inteligencia había sido un fracaso. El contacto tan cercano con ella me hizo asentir con entusiasmo. Claro, claro. Siempre que no te moleste que aún no me haya lavado la cara ni cepillado los dientes. ¿Y qué importa eso?, respondió entre risas. No vamos a besarnos, ¿o sí? Tosí con torpeza y le ofrecí el brazo. Isabel tanteó con sus dedos hasta encontrar mi muñeca. Su mano era suave, cálida. Me tensé de inmediato y no pude evitar estremecerme. Demasiado para mi sistema nervioso. Me sangraron ambas narices. Y eso que, considerando las circunstancias, creo que me contuve bastante bien. Por el rabillo del ojo, vi que Isabel se reía en silencio. Sus hombros temblaban. Yo, rojo como un tomate, no me atrevía a mirarla. Caminé despacio, como un eunuco escoltando a una concubina imperial, y la llevé de vuelta a su habitación. Después, revisé los comentarios de mi cómic. Habían aumentado considerablemente. Uno preguntaba: «¿Víctor no era buen cocinero? ¿Ya lo intentaste en la vida real? Para conquistar a una mujer, primero hay que conquistar su estómago». Sentí un dolor de cabeza inmediato. En el cómic, dibujar un plato delicioso era cuestión de unas líneas. En la vida real, era una pesadilla. Lo había intentado, sí, pero todo lo que salía de mis manos era cocina experimental digna de un programa de terror culinario. Así que cuando Isabel regresaba del trabajo por la noche, no nos quedaba más remedio que pedir comida a domicilio. Y así, sin darme cuenta, llegó el sábado. Mi madre apareció cargada de bolsas. Apenas cruzó la puerta, nos encontró a Isabel y a mí sentados en el sofá, mirando el móvil y discutiendo qué pedir para el almuerzo. Frunció el ceño y dijo: «¿No tienen dinero? ¿Y no se les ocurre avisarme? Todo el día comiendo comida para llevar». Fue entonces cuando me di cuenta: era sábado. ¿Cómo podía seguir pidiendo comida? Debería haber llevado a Isabel a comer fuera. Me levanté para ayudar a mi madre en la cocina y le susurré: «Mamá, por favor, ¿podrías no dejarme en ridículo? ¿Qué va a pensar ella de mí?». Mi madre me lanzó una mirada fulminante y con fingida sorpresa, exclamó: «Vaya, qué limpio está todo. Mi niño ha mejorado mucho. ¡Qué maravilla!». Me pareció extraño,
hasta que escuché una carcajada detrás de mí. Isabel había entrado sin que me diera cuenta y reía a carcajadas, sujetándose el vientre. Sí, sí. Muy bien hecho. ¡Qué maravilla!, repitió, burlona. Me quedé sin palabras. ¿Es que mi madre no podía dejarme un poco de dignidad? Rodeado por estas dos mujeres, no me quedó más remedio que sonreír como un tonto. Isabel se acercó a mi madre y le preguntó con naturalidad. Señora, ¿le ayudo con algo? Así evitamos tener que seguir cenando comida para llevar cada vez que vuelvo del trabajo. Mientras hablaba, me lanzó una mirada significativa. No supe qué responder. Enseguida ambas comenzaron a conversar animadamente. De pronto, mi madre pareció recordar que yo seguía allí. Cambió de expresión y me reprendió con severidad. ¿Qué haces ahí parado? Cuando esté lista la comida, te vas afuera. ¿También tienes que escuchar lo que hablamos las mujeres? No entendía a qué había venido exactamente. Poco antes de la comida, John también apareció, sumándose a la escena. Traía un ramo de rosas rojas. Lo que no esperaba era encontrarse con mi madre. Apenas lo vio, mi madre se mostró más entusiasmada que al ver a su propio hijo. Durante la comida, no dejó de interrogarlo. Vaya, qué joven tan apuesto. ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Tienes casa propia? ¿Tienes coche? ¿De qué tamaño es tu piso? ¿Qué marca es tu coche? ¿A qué se dedican tus padres? El rostro de John se fue tornando cada vez más sombrío. Claramente, no había venido a una cita a ciegas, y no entendía por qué debía responder a todo eso. Desde que entró, apenas había saludado a Isabel y no había vuelto a decir una palabra. Yo, por mi parte, comía en silencio, disfrutando del espectáculo. Pero mi madre decidió arrastrarme al centro de la escena. Hijo, no comas solo. Ayuda a Isabel a pelar unos camarones. Obedecí sin rechistar, pero justo cuando iba a tomar uno con los palillos, otra mano se interpuso. Señora, déjeme hacerlo a mí. No hace falta molestar al joven Víctor, dijo John, mirándome con aire desafiante. Rápidamente se sirvió varios camarones en su propio plato. Mi madre, sorprendida, respondió. ¿De verdad? Entonces, muchas gracias, John. Sonrió y le acercó su cuenco, dándole vía libre. Aproveché el momento para pelar unos camarones y colocarlos en el cuenco de Isabel, junto con algunos otros platillos. La observé de reojo, los comió sin mostrar incomodidad. Mi corazón se llenó de alegría. Pero donde hay uno feliz, otro se incomoda. John, que había sido obligado por mi madre a hacer varios recados, se excusó para ir al baño. Cuando regresó, llevaba de nuevo el ramo de rosas que ya había entregado antes. Se acercó lentamente a Isabel, se lo ofreció por segunda vez, y con voz cargada de emoción, dijo. Isabel, nos conocemos desde hace más de medio año. ¿Sabes lo que siento por ti? Hoy, con Víctor y tu tía como testigos, ¿quieres ser mi novia? El ambiente se congeló. Nadie esperaba semejante declaración. Al ver que Isabel dudaba, mi madre intervino de inmediato. John, hijo, así no se conquista a una mujer. Esto no es nada formal. ¿Cómo vas a regalar el mismo ramo dos veces? Así no se nota que la valoras. Sus palabras eran razonables y difíciles de refutar. El rostro de John mostró una leve sacudida. Murmuró una disculpa y dejó el ramo a un lado. Volvió a sentarse a la mesa. Mi madre le dio unas palmaditas en el hombro y dijo. John, conozco tu situación. Y la verdad, suena bastante bien. Pero el mayor problema es que no eres lo suficientemente independiente. A tu edad, aún vives con tus padres. Mira a Víctor, ni siquiera ha terminado la universidad y ya lo eché de casa para que emprendiera por su cuenta. Eso es lo que hace un verdadero hombre. ¿Lo entiendes? Al ver la expresión contenida de John, no pude evitar sentir admiración por mi madre. Después de todo, él vivía en una villa, mientras que mi emprendimiento consistía en quedarme en casa esperando encargos. Pero mi madre tenía madera de casamentera. Sonreí con incomodidad, justo cuando Isabel me miró. Rápidamente le serví un poco más de comida para disimular mi nerviosismo. No esperaba que ella, en respuesta, me sirviera sopa. Un gesto recíproco. Al alzar la vista, me encontré con la sonrisa satisfecha de mi madre, esa típica sonrisa de tía entrometida, y con la mirada fulminante de John. Pero con mi madre como aliada, él no tenía oportunidad de imponerse. Después de soportar toda la manipulación emocional de mi madre durante la comida, John se marchó a regañadientes. Tras el almuerzo,
mi madre propuso salir de compras. Yo pensé que quería darnos a Isabel y a mí una oportunidad para estar a solas, así que incluso busqué en internet lugares ideales para una cita. Pero 2 horas después, ahí estaba yo, cargando bolsas como un asistente, mientras mi madre y Isabel recorrían las tiendas con entusiasmo. Por la forma en que se entendían, nadie diría que era la primera vez que se veían. Me sentía resignado. 2 personas tan sociables juntas eran una combinación temible. Al pasar frente a una tienda de té, mi madre se volvió y preguntó: «Hijo, ¿tienes sed?». Capté la indirecta de inmediato y me puse en la fila. Aún recordaba el sabor del té que Isabel me había regalado 3 años atrás. Sin dudarlo, pedí el mismo. Para mi madre, elegí un té de limón con miel. Cuando le entregué su bebida a Isabel, dio un sorbo y exclamó con alegría: «¡Oh! Es de grosella negra. Es mi sabor favorito». Mi madre, bebiendo con la pajilla, me lanzó una mirada cómplice. «Vaya, hijo, no lo haces nada mal». Yo, nervioso, fingí ignorancia. «Ah, ¿sí?». El dependiente dijo que estaba en oferta. Lo compré por eso, por lo económico. Mi madre me lanzó una mirada de reojo, suspiró y apartó la vista, bebiendo en silencio. Durante el resto del paseo, situaciones similares se repitieron una y otra vez. Cada vez acertaba con los gustos de Isabel, pero siempre encontraba alguna excusa para disimularlo, como si fuera pura casualidad. La mirada de mi madre se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedaba una expresión: «Este niño no tiene remedio». Al caer la tarde, mi madre recogió sus cosas y dijo que debía volver a casa para preparar la cena de mi padre. Se marchó en coche, dejándonos a Isabel y a mí frente a frente, en silencio. Más tarde, propuse: «¿Qué te parece si pedimos algo para llevar y calentamos las sobras del almuerzo?». Cuando Isabel salió para ir a trabajar, me puse a practicar cocina con renovado empeño. Desperdicié varios kilos de patatas antes de que mis manos se entumecieran. Incluso me corté un dedo. Al final, decidí concentrarme en preparar una sopa de costillas. Le añadí varios ingredientes, y el resultado me pareció bastante apetitoso. Sin embargo, poco después de cenar, Isabel empezó a sentirse mal. «¿Le pusiste alcohol a la sopa?», preguntó con el ceño fruncido. «Soy alérgica al alcohol». Me quedé paralizado. ¿El vino de cocina cuenta como alcohol? Aunque se haya cocido, ¿sigue quedando algo de etanol? Sabía perfectamente que era alérgica, pero mi ignorancia me había traicionado. Al ver que sus síntomas empeoraban, no me atreví a perder tiempo. Llamé un taxi y la llevé de inmediato al hospital. Isabel siempre estaba ocupada. Además de sus prácticas, nunca dejó de hacer trabajos a medio tiempo. Había estudiado inglés comercial en la universidad. En más de una ocasión, cuando no cerraba bien la puerta de su habitación, se oían palabras en inglés que yo apenas comprendía. Esa noche, tras terminar de dibujar, salí de mi cuarto con la intención de prepararme unos fideos en caldo. En las últimas semanas me había forzado a mejorar en la cocina, y por fin empezaba a ver resultados. Al pasar por el comedor, me sorprendió ver que Isabel tampoco dormía. Revisaba el móvil mientras esperaba que se hidrataran sus fideos instantáneos. Al verme, se mostró algo sorprendida. ¿Otra vez trasnochando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo iba a decirle que estaba corrigiendo una escena del cómic en la que la había dibujado de forma un tanto provocadora? Llevaba horas intentando que esa viñeta no pareciera ofensiva. Así que desvié la conversación. Pensaba prepararme unos fideos en caldo. ¿Quieres? Ella no respondió directamente, pero me lanzó una mirada inquisitiva. ¿Tan tarde y aún despierto? ¿No estarás viendo películas subidas de tono? ¿Cómo crees? Respondí con voz algo aguda. Solo estaba trabajando en el cómic. Es la verdad, aunque omití ciertos detalles. Isabel entrecerró los ojos y comentó: «Según lo que he observado, tu empresa no parece tener mucho movimiento. Si no, no estarías trabajando desde casa». No supe qué decir. Su ramen ya estaba listo. Mientras comía, siguió interrogándome. «¿Por qué trasnochas tanto? ¿No estarás en una relación a distancia? ¿Una especie de amor virtual?». Levanté la vista, desconcertado. ¿Cómo había llegado a esa conclusión? Aunque mi forma de cortejarla no era precisamente directa, tampoco creía haber dado pie a malentendidos. Entonces se me ocurrió algo. «No será que mi madre te ha dicho alguna tontería, ¿verdad? No le hagas caso. Siempre está imaginando cosas. Entonces, ¿no eres gay?».
respondió ella con naturalidad. Fue un malentendido de tu madre. Dios, ¿qué más le había contado mi madre? Así que en su mente yo era una especie de amiga. Quise decirle que llevaba 3 años enamorado de ella, sin vacilar ni un solo día. Pero apenas habíamos empezado a convivir como compañeros de piso. Si decía algo ahora, probablemente arruinaría incluso la relación cordial que teníamos. Tenía que esperar. Dejar que todo fluyera. Desde que Isabel se mudó, cada sábado alguien venía a casa. Pensé que sería otra vez John, ese hombre pegajoso. Pero al abrir la puerta, me encontré con un abrazo de oso. Hermano, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Me extrañaste? Era Daniel, dándome palmadas en la espalda con fuerza. Antes de que pudiera decir algo, se acercó a mi oído y susurró. Mi novia viene de fuera a visitarme. ¿Puedo quedarme en tu casa un par de días? No supe qué decir. ¿De verdad creía que podía ocultarme algo así? Lo empujé con fuerza. Ni hablar. Eso no se negocia. Y eso que Isabel seguía dentro del piso. No solo no pensaba dejar que se quedaran, ni siquiera quería que cruzaran la puerta. Detrás de Daniel apareció una chica menuda, con grandes ojos curiosos. Debía de ser la novia de la que me había hablado, a quien conoció por internet. Miró hacia el interior del piso y dijo con voz suave. Podemos ir a comer fuera. Él parece ocupado. ¿Perdón? ¿Qué estaba diciendo? Daniel también miró hacia el interior, y al ver a Isabel, se puso visiblemente nervioso. Tartamudeando, exclamó. Esa es Isabel. No puede ser. Tú sí que sabes, ¿eh? Sabía perfectamente lo que iba a decir. Le tapé la boca de inmediato y lo empujé hacia afuera. Ni una palabra. Luego te explico. Sal de aquí. Había tomado todas las precauciones posibles, pero no contaba con que Isabel tuviera piernas y saliera por su cuenta. Daniel, con la voz aún amortiguada, insistía. No. Si no me lo explicas, no me voy. Isabel, por supuesto, no perdió la oportunidad de sumarse al espectáculo. Se acercó con aire despreocupado, como si fuera la dueña de casa, y dijo. Víctor, ¿es tu compañero de clase? ¿Por qué no lo invitas a pasar? No es muy educado hablar en la puerta. Estaba al borde del colapso. Definitivamente lo hacía a propósito. Nunca antes me había llamado Víctor. Daniel, indignado, apartó mi mano y exclamó. Vaya. Así que escondes a una belleza en casa y ni siquiera me lo cuentas. Isabel, la reina del campus, ¿verdad? Antes de que pudiera seguir, lo interrumpí con un grito. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que revele tus secretos también? Me giré hacia su novia y dije. ¿Sabías por qué Daniel vino a buscarme? En realidad, él quería. Daniel, alarmado, me agarró del brazo con fuerza. Basta. Silencio. Los dos. Hace mucho que no nos vemos. ¿Por qué no comemos juntos? Isabel, ¿te gustaría acompañarnos? Yo, por supuesto, no quería que Isabel pasara más tiempo con Daniel. Era incapaz de guardar un secreto y podía arruinarlo todo. Pero olvidé que no podía controlar lo que Isabel decidía. Ella aceptó con una sonrisa. Claro. Llevo un tiempo viviendo con Víctor, y la verdad, no sé casi nada de él. Quizá por mi carácter reservado, Isabel solía bromear así conmigo. Le gustaba añadir un poco de picante a nuestra convivencia. Ella tenía una ambición profesional muy marcada, mientras que yo era más bien un romántico con ideas fijas. Por eso nunca me atreví a esperar que, en algún momento, ella se detuviera y me mirara de verdad. El almuerzo fue, sin duda, el más incómodo de mi vida. Pasé toda la comida en tensión, temiendo que Daniel soltara alguna indiscreción. Por suerte, su torpeza con su novia lo mantuvo ocupado, y no tuvo oportunidad de revelar mis secretos. Después de comer, fuimos todos al parque de atracciones. La novia de Daniel, aferrada a su brazo, le pidió con dulzura. ¿Vamos a la noria? De inmediato pensé en esa leyenda urbana. Si una pareja se besa en el punto más alto de la noria, estarán juntos para siempre. Pero Daniel, siendo el típico hombre práctico, respondió. Yo prefiero la montaña rusa. O el barco pirata también está bien. Pude adivinar sus intenciones. Quería que su novia se asustara para poder lucirse como un hombre valiente. Pero no entendía lo que realmente valoran las chicas. Como ahora, por ejemplo, el rostro de su novia mostraba claramente su descontento, pero él insistía. No hace falta subir a la noria.
Ya has pasado varias horas sentada en el viaje hasta aquí. Estaba a punto de intervenir cuando Isabel me dio un leve codazo y me dijo: ¿Y si probamos la noria? Dicen que hay una leyenda, aunque no sé si será cierta. Daniel, al escucharla, por fin comprendió, y sin decir más, se fue encantado a acompañar a su novia a la noria. Isabel, mientras comía su helado con aparente indiferencia, me miró fijamente y preguntó: «¿A ti no te he oído decir si quieres probarla?» Sentí que algo no encajaba. Esa no era una simple broma. Me estaba coqueteando, ¿no? Pero ella nunca había sido así. Después fuimos a la Casa del Terror, por sugerencia suya. Siempre pensé que Isabel tenía un carácter fuerte, tan firme como su ambición profesional. Pero cuando los actores disfrazados nos separaron, la encontré con el rostro pálido, aferrada a mi mano. «Víctor, tengo miedo. No me sueltes». Me llamó por mi nombre. Mostró su lado vulnerable. Quise abrazarla en ese instante, pero temí que fuera demasiado atrevido. ¿Y si luego se arrepentía y se alejaba de mí? En una esquina oscura, una pareja aprovechaba la penumbra para hacer cosas inapropiadas. Instintivamente, cubrí los ojos de Isabel. «No mires. Es obsceno». Ella, tanteando, me tapó los oídos y dijo: «Tampoco escuches. Eso corrompe a los niños». Después de aquella experiencia, nuestra relación se volvió mucho más cercana. «Víctor, ¿puedes subirme la cremallera de la espalda? Víctor, el agua del calentador está muy caliente. ¿Puedes bajarla un poco? Víctor, olvidé la toalla. ¿Puedes alcanzármela?» Esa felicidad se prolongó durante un tiempo. Cuando Luis, mi editor, volvió a exigirme por enésima vez que acelerara el romance en el cómic, yo también sentí que los protagonistas ya debían estar juntos. Igual que Isabel y yo. La confesión de John había sido un ejemplo de lo que no debía hacerse. Yo pensaba en cómo diseñar una escena natural, fluida, que nos uniera como pareja. No se me ocurría nada. Así que decidí probar primero en el cómic, una escena de paredón. No sabía si era demasiado cliché. Cuanto más lo pensaba, menos confianza tenía. Reescribí esa escena una y otra vez, sin lograr quedar satisfecho. Estaba frustrado cuando alguien llamó a la puerta. «Víctor, ¿estás despierto?» Era la voz de Isabel, algo apresurada. Yo siempre respondía a sus llamados sin demora. No podía permitirme hacerla esperar ni un segundo. Me levanté de inmediato y abrí la puerta. Su rostro no lucía bien. Tenía una marca visible en una mejilla, como un rasguño. «Hay mosquitos en casa. Me han picado. ¿Tienes repelente o agua de colonia?» «Déjame buscar», respondí, y salí directo al baño. Recordaba que el verano pasado, cuando vino a quedarse unos días, habíamos comprado algo. Solo esperaba que no estuviera vencido. Cuando regresé con los frascos en la mano, me encontré con Isabel inclinada sobre mi escritorio. En la pantalla del ordenador brillaba una viñeta de mi cómic. La protagonista estaba siendo acorralada contra la pared por el protagonista. Ella murmuró: «Andy Lobo presenta, Víctor y Isabel». Andy Lobo era mi seudónimo como autor de cómics. En cuanto a los nombres de los personajes, no había disimulado nada, usé los nuestros. Lo admito, cuando empecé a dibujar esta historia, mis intenciones no eran del todo inocentes. Isabel se incorporó lentamente, con una sonrisa cargada de significado. «Solo te faltó anunciarlo con altavoces». «¿Esto no es claramente Víctor e Isabel?» Quise desaparecer. Busqué una excusa para huir, pero ella me detuvo. «Vaya, qué cantidad de pensamientos ocultos. ¿Así que te atrevías a fantasear con tu hermana mayor?» Con el rostro serio, comenzó a acercarse paso a paso. Me arrinconó contra la pared, y de pronto, me sujetó la muñeca. Como en el cómic, levantó mi brazo y lo empujó con fuerza contra la pared. «¿Así es como se hace, Víctor?» Mi mente se quedó en blanco. Dios. Isabel me estaba haciendo un paredón. Y encima me miraba con una intensidad que me dejó sin aliento. Sus ojos brillaban como estrellas, llenos de una ternura que me desarmó. No podía articular palabra. Ella, en cambio, reía con una alegría desbordante. Pensé que ahí terminaría todo, pero se inclinó hacia mí. Su aliento dulce rozó mi rostro. Susurró: «¿Me has estado queriendo en secreto durante 3 años? ¿Nunca pensaste en decírmelo?» Mi mente estalló. Así que lo sabía todo. Parpadeé, nervioso, y apenas logré balbucear. Yo, no me atrevía.
Isabel volvió a reír, pero su risa se fue apagando poco a poco. El silencio se hizo denso. Entonces, con voz temblorosa, preguntó: ¿Quieres intentarlo conmigo? No podía creer lo que oía. Quise preguntarle si hablaba en serio, pero antes de que pudiera decir algo, ella se sonrojó y salió corriendo, avergonzada. Como si hubiera reunido todo su valor para decirlo, y luego se hubiera quedado sin fuerzas. Esa noche no pude dormir. No sabía si lo que había dicho era una broma o si hablaba en serio. Revisé nuestro chat. La última conversación era de la tarde, cuando discutíamos qué pedir para cenar. No aguanté más y le escribí: «Lo de antes, ¿lo decías en serio?». No respondió. Tal vez ya estaba dormida. La espera me desesperaba. Volví a escribir: «¿Por qué yo? Soy tan normal». Finalmente, respondió: «Normal es relativo. Tal vez para ti, todos esos que me han cortejado parecían deslumbrantes. Pero para mí, eran de lo más comunes». Me quedé perplejo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso su criterio era distinto al del resto del mundo? ¿Venía de algún universo paralelo con estándares estéticos invertidos? Entonces llegó otro mensaje. Ninguno de ellos me hacía sentir segura. Pero tú sí. Sus palabras me desconcertaron. Me quedé reflexionando, hasta que, de pronto, lo entendí. Vaya. ¿Tan mal me veo? ¿Qué significa eso de que solo yo le doy seguridad? ¿No estarás manipulándome emocionalmente? Le respondí, molesto. ¿Qué te hace pensar que yo te doy seguridad? Ella contestó con un puff divertido. Eres el casero. Llevas un manojo de llaves enorme. Eso da mucha seguridad. Me quedé sin palabras. ¿Cómo sabía cuántas llaves tenía? Claro. Seguro fue mi madre quien se lo contó. No había duda, toda la planta del edificio era de mi familia. Por eso podía darme el lujo de quedarme en casa, dibujando cómics y viviendo como un ermitaño. Isabel volvió a escribir. Ya, no bromeo más. ¿No has olvidado algo? ¿Recuerdas lo que le dijiste a una niña cuando eras pequeño? De pronto, un recuerdo enterrado emergió. La mejor amiga de mi madre tenía una hija de mi edad. Creo que se llamaba Isabel. Y sí, creo que una vez le dije: «Cuando sea grande, seré Ultraman y saldré a luchar contra monstruos. Tú eres una niña, así que quédate en casa a cocinar». Los recuerdos se agolparon. Me vi rechazándola una y otra vez, negándome a jugar con ella. Todo lo que había vivido con Isabel, aprender a cocinar, cuidarla, protegerla, parecía tener su origen en aquellos días de infancia. También recordé una época en la que mi madre, al teléfono, estaba siempre de mal humor. Gritaba palabras como infidelidad, canalla, divorcio. Ahora lo entendía, estaba hablando del padre de Isabel. Si uno conecta todos los hilos, se vuelve evidente por qué Isabel siempre ha evitado a sus pretendientes. ¿Por qué mantiene una actitud distante? En el fondo, sigue buscando algo que le dé estabilidad. Y yo, bueno, supongo que tengo cara de no ser un canalla. Si lo de las llaves es lo que te hace sentir segura, entonces lo acepto, le escribí. Ella respondió: «Tranquilo, era una broma. Mi novio». Me puse de pie de golpe, con el corazón ardiendo, y mientras salía de la habitación, le escribí: «Está bien. Mi novia». Isabel epílogo. Conocí a un chico muy especial. Su amor por mí fue tan silencioso como persistente. Muchas veces, entre la multitud, podía ver su figura escondida, observándome desde lejos. Sabía que no tenía malas intenciones. Su mirada siempre era limpia, sincera. Lo vi por primera vez en una clase abierta. Yo, que solía atraer todas las miradas, no era más importante para él que un gato naranja llamado Mandarina en sus dibujos. Recordé que de niña también tuve un gato con ese nombre. En casa, mis padres discutían constantemente. Yo, harta, le puse ese nombre como una forma de consuelo. Un día, tras una pelea, mi padre salió dando un portazo. No cerró bien la puerta. Mandarina escapó y nunca volvió. Las discusiones eran por las infidelidades de mi padre. Mi madre sufrió durante años. Con el tiempo, su círculo social se fue reduciendo. Incluso su mejor amiga, que se mudó con su familia a la capital, apenas la llamaba una vez al año, en Año Nuevo. Yo desarrollé un miedo profundo al amor y al matrimonio. Temía convertirme algún día en alguien como mi madre. Por eso, durante la universidad,
por más pretendientes que tuviera, nunca me sentí tentada. Estudié en una universidad de la capital. Cuando ingresé, mi madre, preocupada porque no tuviera a nadie cerca, me acompañó personalmente. Me dejó al cuidado de su mejor amiga, la señora G, quien tenía un hijo de mi misma edad y que, casualmente, también había ingresado a la misma universidad. Desde pequeña, la señora G solía bromear diciendo que, cuando creciera, me convertiría en su nuera. Pero yo no podía evitar sentir rechazo al pensar en su hijo. De niña, él siempre encontraba formas de evitarme, me hacía jugar al escondite y me dejaba sola durante horas, o me proponía retos absurdos como ver quién aguantaba más tiempo sin hablar. Y así, una y otra vez. Por eso, temiendo que su madre intentara emparejarnos, evitaba ir a su casa. Solo mantenía contacto telefónico. Así logré esquivar cada posible encuentro con él. Durante mis prácticas en el último año, la señora G me llamó de repente. Me dijo que su hijo se pasaba los días encerrado en su apartamento de 2 habitaciones, actuando de forma misteriosa, y que parecía estar en una relación virtual con otro hombre. Me pidió que me mudara con él, para verificar la situación y, de paso, cuidarlo un poco. Jamás imaginé que ese chico que me había estado observando en silencio durante 3 años, era precisamente el hijo de la señora G, Víctor. Mi primera reacción fue rechazar la idea. Pero la palabra gay seguía resonando en mi cabeza. La señora G siempre me había tratado con cariño. Sentí que tenía una responsabilidad. Para no levantar sospechas, me pidió que me hiciera pasar por una simple compañera de piso. Cuando él abrió la puerta, me quedé sin aliento. Si no lo conociera tan bien, habría pensado que me había equivocado de dirección. Como él insistía en fingir que era mi tío, no tuve más remedio que seguirle el juego. Al firmar el contrato, cometió un error. Usó su seudónimo artístico, Andy Lobo, y dibujó 2 gallos con raya al medio. Ese era el patrón que tenía el pelaje del gato Mandarina en la parte trasera. De niña, él decía que parecía 2 gallos con raya al medio, y por eso lo dibujaba así. Recuerdo que, cuando me mudé de mi antiguo hogar, él me prometió con total seriedad que seguiría buscando a Mandarina todos los días. Le pregunté cómo pensaba encontrarlo si ni siquiera tenía una foto. Me respondió que no importaba, que había memorizado el dibujo del pelaje y que seguiría pegando carteles de búsqueda sin rendirse jamás. En ese momento, sentí un nudo en la garganta. Aparte de mi madre, probablemente él era la persona que más me había valorado en la vida. Decidí darle una oportunidad. Y también dármela a mí. Pero él no daba el primer paso. Así que recurrí a John como señuelo. No esperaba que Víctor reaccionara de forma tan torpe. Después de eso, fui yo quien empezó a crear oportunidades, a enviar señales. Pero él parecía no entender ninguna. Llegué a pensar que tenía una personalidad evasiva. Siempre que yo estaba presente, actuaba de forma extraña. Hasta que una noche, fui a su habitación a pedirle ayuda para buscar algo, y descubrí que estaba dibujando un cómic romántico basado en nosotros. Incluso los nombres de los protagonistas eran nuestros nombres reales. Pero entonces, ¿por qué era tan cobarde en la vida real? Justo en ese momento, estaba dibujando una escena en la que el protagonista acorralaba a la chica contra la pared. Me dejé llevar por un impulso y decidí invertir los papeles. Fui yo quien lo acorraló. Y así, bajo mi ofensiva directa, él por fin salió de su caparazón, y se convirtió en mi novio.